Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Márquez, tengo 34 años, y honestamente pensé que había dejado atrás el peor capítulo de mi vida hace unos 5 años cuando mi ex esposa, Jennifer, se fue de nuestro matrimonio, pero aparentemente el universo tenía otros planes porque el martes pasado apareció en mi puerta con un niño pequeño en la cadera, el rímel corrido por la cara y el descaro de decirme que estábamos destinados a estar juntos. Sin embargo, me estoy adelantando. Así que permítanme retroceder y darles el contexto completo de esta situación absolutamente insana. Jennifer y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 24 años. Recién salidos de la universidad y trabajando en nuestros primeros empleos de verdad. Yo era un desarrollador de software de nivel inicial en una pequeña empresa de tecnología, y ella trabajaba en marketing en el mismo lugar. Nos llevamos bien inmediatamente, comenzamos a salir en un mes, honestamente. Pensé que ella era la indicada. Nos casamos 2 años después en una hermosa ceremonia al aire libre que casi me lleva a la bancarrota, pero no me importó porque estaba estúpidamente enamorado. Durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio, las cosas fueron bastante bien. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero nada que pareciera insuperable. Vivíamos en un modesto apartamento de 2 habitaciones. Conducíamos autos usados prácticos y ahorrábamos lentamente para el pago inicial de una casa. Yo estaba ascendiendo en mi carrera, dedicando largas horas y aprovechando cada oportunidad para probarme. Mientras tanto, Jennifer continuaba en marketing y parecía lo suficientemente feliz con nuestra vida. Luego, algo cambió. Empecé a notarlo unos 4 años después de nuestro matrimonio. Jennifer se obsesionó cada vez más con las redes sociales, constantemente revisando Instagram y Facebook, mirando a personas con las que fuimos a la universidad y sus vidas aparentemente perfectas. Hacía comentarios sobre cómo tal persona acababa de comprar una casa en el lago, o como esta pareja que conocíamos estaba de vacaciones en las Maldivas, o como el marido de alguien los había sorprendido con un BMW. Al principio traté de ser comprensivo. Pensé que todo el mundo se compara con los demás a veces, y le recordaba suavemente que la gente solo publica sus momentos más destacados en línea, pero los comentarios se hicieron más frecuentes y más directos. Decía cosas como: ¿cuándo vamos a empezar a vivir de verdad, Márquez? O siento que estamos estancados mientras todos los demás avanzan. Intenté explicarle que estábamos bien, que mi carrera progresaba constantemente y que teníamos que ser pacientes e inteligentes con nuestras finanzas, pero ella no quería escucharlo. El verdadero problema comenzó cuando Jennifer consiguió un nuevo trabajo en una firma de marketing más grande en la ciudad. Estaba ganando un poco más de dinero, lo cual fue genial. Pero de repente también estaba rodeada de gente que conducía autos de lujo, vestía ropa de diseñador y hablaba de sus casas de vacaciones. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, siempre con alguna excusa sobre eventos de networking o cenas con clientes. Traté de no ser el marido celoso y desconfiado, así que le creí y apoyé sus ambiciones profesionales. ¡Qué idiota fui! Aproximadamente 6 meses después de este nuevo trabajo, la actitud de Jennifer hacia mí cambió por completo. Se volvió fría y distante. Pone los ojos en blanco cuando hablaba de mi día o compartía algo que me entusiasmaba. Las relaciones íntimas se volvieron inexistentes. Dejó de usar su anillo de bodas, alegando que no combinaba con su estética profesional, cuando le sugería que pasáramos tiempo juntos los fines de semana. Ella decía que estaba demasiado cansada o que tenía planes con sus amigos del trabajo a los que yo no estaba invitado. Probablemente debería haberlo visto venir, pero estaba en negación. Seguía pensando que solo estábamos pasando por una mala racha, que una vez que se estableciera en su nuevo trabajo, las cosas volverían a la normalidad. Entonces, una noche, unos 7 meses después de su nuevo puesto, Jennifer llegó a casa y me pidió que me sentara porque teníamos que hablar. Se me cayó el estómago inmediatamente porque nunca nada bueno viene después de esas palabras. Me miró directamente a los ojos, sin emoción en su rostro, y me dijo que quería el divorcio. Así, sin preámbulos, sin explicación, solo una declaración fría y dura. Me tomó completamente por sorpresa. Le pregunté qué estaba mal, qué podía hacer para arreglarlo. Si quería probar terapia. Ella solo negó con la cabeza y dijo: Márquez, necesito más que esto, necesito más de lo que puedes darme. He superado este matrimonio. Nunca olvidaré lo mucho que me dolieron esas palabras. No era solo que quisiera irse, era la forma en que lo dijo, como si yo fuera una especie de obstáculo para su felicidad, como si toda nuestra relación hubiera sido un error. Durante las siguientes semanas, mientras pasábamos por el doloroso proceso de separar nuestras vidas, la verdad salió lentamente a la luz. Había otro hombre, se llamaba Derek, y era un ejecutivo importante en una firma de marketing rival. Aparentemente, se habían conocido en uno de esos eventos de networking a los que Jennifer había estado asistiendo, y habían estado saliendo durante meses. La peor parte es que ni siquiera tuvo la decencia de ocultarlo correctamente. Me enteré por un amigo mutuo que los había visto juntos en un restaurante elegante, tomados de la mano y actuando como pareja. Cuando confronté a Jennifer al respecto, ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se encogió de hombros y dijo: te lo iba a decir eventualmente. Derek y yo tenemos una conexión real. Él entiende mis ambiciones. Él puede darme la vida que merezco. El divorcio finalizó unos 6 meses después. Como solo habíamos estado casados por 4 años y no teníamos hijos ni activos compartidos significativos, fue relativamente sencillo, aunque emocionalmente devastador para mí. Jennifer se quedó con la mayor parte de los muebles que compramos juntos porque, honestamente, yo solo quería terminar con todo y seguir adelante con mi vida.
Ella se mudó al lujoso ático de Derek en el centro casi de inmediato. Y yo me mudé a un pequeño apartamento de una habitación en el otro lado de la ciudad. Durante meses después del divorcio, fui un desastre. Me volqué en el trabajo, apenas comía. No podía dormir y generalmente cuestionaba todo sobre mí y ni valía como persona. Mis amigos y familiares me brindaron un apoyo increíble, recordándome constantemente que las decisiones de Jennifer se trataban de ella. No de ningún fracaso por mi parte, pero era difícil interiorizar eso cuando me sentía tan completamente rechazado y reemplazado. Eventualmente, lentamente, comencé a sanar. Me centré en mi carrera con renovada intensidad, no porque estuviera tratando de demostrarle algo a Jennifer, sino porque necesitaba algo constructivo en lo que invertir mi energía. ¿Y saben qué? Valió la pena. En un año del divorcio, obtuve un ascenso importante a desarrollador senior y luego otro ascenso a líder de equipo. 6 meses después de eso, mi salario casi se duplicó. Comencé a ir al gimnasio regularmente, no de forma obsesiva, solo como una salida saludable para el estrés. Reconecté con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Incluso comencé a salir de nuevo informalmente al principio, nada serio, solo recordándome que era digno de afecto y que había gente buena por ahí. La vida no era perfecta, pero estaba mejorando. Compré un coche decente. Me mudé a un apartamento más bonito y comencé a ahorrar dinero e invertir para mi futuro. Estaba construyendo una vida estable y cómoda para mí. Y lo más importante, era genuinamente feliz por primera vez en años. Mientras tanto, a través de rumores y la actualización ocasional de amigos mutuos, escuchaba fragmentos sobre la vida de Jennifer con Derek. Al principio, todo parecía perfecto, exactamente lo que ella había querido. Se comprometieron 6 meses después de que finalizara nuestro divorcio, lo que dolió un poco, si soy honesto, pero estaba trabajando para seguir adelante. Viajaban constantemente, publicando fotos desde lugares exóticos, alojándose en hoteles de 5 estrellas, comiendo en restaurantes con estrellas Michelin. Jennifer había dejado su trabajo porque aparentemente Derek ganaba lo suficiente para que ella no tuviera que trabajar. Se había convertido en lo que solo puedo describir como una influencer profesional de Instagram, publicando constantemente sobre su estilo de vida de lujo, compras de diseñador y lo bendecida que era. Parte de mí se sintió amargado por eso al verla conseguir todo lo que quería mientras yo estaba reconstruyendo desde cero. Pero una parte más grande de mí simplemente sintió lástima por ella. Había cambiado una asociación genuina por un estilo de vida, y no pude evitar preguntarme si alguna vez se arrepentiría. Luego, hace unos 2 años, las actualizaciones de amigos mutuos comenzaron a cambiar de tono. Jennifer y Derek se habían casado en una lujosa boda de destino que aparentemente costó más que la casa de la mayoría de la gente. Pero poco después de la boda, las cosas parecieron ir cuesta abajo. La compañía de Derek estuvo involucrada en algún tipo de escándalo, algo relacionado con mala gestión financiera y posible fraude. No lo seguí demasiado de cerca porque, honestamente, no era mi problema y estaba demasiado ocupado, viviendo mi propia vida. Pero por lo que entendí, Derek perdió su puesto ejecutivo y se enfrentaba a posibles problemas legales. El estilo de vida de lujo comenzó a desmoronarse. El ático fue vendido. Los coches caros desaparecieron. Las publicaciones de Jennifer en Instagram se hicieron menos frecuentes y notablemente menos glamurosas. Luego, hace aproximadamente un año, escuché a través de un amigo que Jennifer estaba embarazada. No sentí nada cuando escuché esa noticia, lo que tomé como una buena señal de que realmente había seguido adelante. Ya no era mi preocupación. Avancemos hasta el martes pasado por la noche. Acababa de llegar a casa del trabajo. Me cambié ropa cómoda y estaba debatiendo qué pedir para cenar. De hecho, estaba de buen humor. Acababa de cerrar un proyecto importante en el trabajo. Mi jefe había insinuado otro ascenso en camino y estaba planeando un viaje de fin de semana con algunos amigos. La vida era genuinamente buena. Entonces sonó mi timbre. No esperaba a nadie, así que supuse que era una entrega o tal vez un vecino que necesitaba algo. Abrí la puerta y allí estaba Jennifer. Pero no la Jennifer pulcra y arreglada que había visto por última vez hace años. Esta Jennifer parecía agotada. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada. Llevaba jeans y una camiseta manchada y tenía a un niño pequeño, tal vez de unos 2 años, en equilibrio sobre su cadera. El niño estaba llorando. Jennifer parecía haber estado llorando, y por un momento me quedé allí en completa shock, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Márquez, dijo, con la voz quebrándose, necesito hablar contigo. Por favor, es importante. Honestamente, no sabía qué decir. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara de inmediato, pero la curiosidad y tal vez algo de decencia humana residual me hicieron dudar. Jennifer, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo supiste dónde vivo? Ella movió al niño en su cadera y el pequeño continuó llorando. Pregunté por ahí. Sabía que te habías mudado, pero tenía que encontrarte. Márquez, he cometido un gran error. ¿Puedo pasar solo por unos minutos? Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que dijera que no, pero me hice a un lado y la dejé entrar, ya arrepintiéndome de la decisión. Entró en mi sala de estar, mirando mi apartamento como si estuviera catalogando todo. Noté que sus ojos se detenían en mi nuevo televisor, mis cómodos muebles, la sensación general de que me estaba yendo bien. Lindo lugar, dijo con un matiz en su voz que no pude interpretar del todo. ¿Te ha ido bien? No respondí a eso, solo me quedé allí con los brazos cruzados, esperando que fuera al grano. Jennifer, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Ella intentó dejar al niño, pero él se aferró a ella y continuó llorando. Parecía nerviosa y abrumada de una manera que nunca la había visto antes. Márquez. Todo se vino abajo. Derek perdió todo. El escándalo de la empresa empeoró. Se enfrenta a cargos penales. Y se fue. Simplemente nos dejó. Hizo un gesto hacia el niño. Él es Aiden. Es el hijo de
Obviamente, Derek no quería saber nada de él una vez que las cosas se pusieron difíciles. Dijo que no podía manejar el estrés de ser padre además de todo lo demás. Se mudó al otro lado del país para vivir con sus padres y empezar de nuevo. Apenas envía manutención infantil y me estoy ahogando. Márquez. Perdí la casa. Estoy trabajando en 2 trabajos solo para pagar un apartamento de mierda y no tengo a nadie. Sentí una extraña mezcla de emociones al escuchar todo esto. Parte de mí se sintió reivindicado de que su vida perfecta se hubiera derrumbado. Parte de mí sintió genuina lástima de que estuviera luchando, especialmente con un niño involucrado que no había pedido nada de esto. Pero sobre todo me sentí confundido sobre por qué me estaba contando todo esto. Lamento que estés pasando por un momento difícil, Jennifer. Pero sigo sin entender por qué estás aquí. Ella me miró entonces con esta expresión que solo puedo describir como desesperada y calculadora al mismo tiempo, porque me di cuenta de algo. Márquez, cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé. Eras bueno conmigo, eras estable y confiable y realmente te importaba como persona. No solo como un accesorio. Derek nunca me amó como tú lo hiciste. Yo solo era un trofeo para él, y una vez que su vida se vino abajo, dejé de serle útil. Pude sentir cómo me subía la presión arterial. En serio estaba parada en mi apartamento con el hijo de otro hombre tratando de decirme que había cometido un error. Jennifer. Todo eso es muy triste, pero, de nuevo, ¿por qué estás aquí? Ella dio un paso hacia mí e instintivamente di un paso hacia atrás, porque pertenecemos juntos, Márquez. Sé que te lastimé y sé que no merezco tu perdón. Pero fuimos buenos juntos una vez. Podríamos ser buenos juntos de nuevo. He madurado. He aprendido lo que realmente importa. No es el dinero ni el estatus, ni ninguna de esas cosas superficiales. Es encontrar a alguien que realmente te ame y construir una vida real con él. Eso es lo que teníamos, y lo tiré a la basura como una idiota. Genuinamente no podía creer lo que estaba escuchando. El descaro de esta mujer parada en mi casa, sugiriendo que deberíamos volver a estar juntos después de que ella destruyó nuestro matrimonio por un tipo más rico, estaba más allá de la comprensión. No puedes estar hablando en serio en este momento, dije, con mi voz baja y controlada a pesar de la ira que se acumulaba dentro de mí. No estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo. Ella comenzó a llorar entonces. Lágrimas reales corrían por su rostro. Sé que suena loco, pero he tenido 5 años para pensar en lo que hice. He tenido 5 años de arrepentimiento. La vida que tengo ahora es muy difícil. Márquez, estoy agotada todo el tiempo. Apenas puedo llegar a fin de mes. Aiden merece algo mejor de lo que puedo darle sola. Y merezco una segunda oportunidad con alguien que realmente me valore. Él. Niño pequeño, Aiden finalmente había dejado de llorar y solo me miraba con esos ojos grandes y curiosos. Me sentí mal por el niño, de verdad, pero él no era mi responsabilidad. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, dije, esforzándome por mantener mi voz uniforme. Me dejaste porque no era lo suficientemente rico para ti. Cambiaste nuestro matrimonio por un tipo con dinero y un estilo de vida elegante. No te importó que rompieras mi corazón o destruyeras la vida que estábamos construyendo juntos. Y ahora que tu tipo rico ha perdido su dinero y te ha abandonado a ti y a su hijo, ¿quieres volver conmigo? ¿Crees que simplemente te voy a recibir con los brazos abiertos porque, ¿qué? ¿Soy tu red de seguridad? ¿Tu plan de respaldo? Ella estaba sollozando por completo ahora, y parte de mí se sintió como un idiota por ser tan duro, pero otra parte de mí, la parte que recordaba el dolor de esos meses después de que ella se fue, no sentía ninguna simpatía. No es así. Márquez, te amaba, todavía te amo. Simplemente me confundí y tomé decisiones terribles, pero podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir algo real juntos, tú, yo y Aiden. Podríamos ser una familia. ¿Una familia? Quería que hiciera de padre para el hijo de su exmarido. Que cuidara al niño que tuvo con el hombre por el que me dejó. El absurdo absoluto de esto habría sido divertido si no fuera tan insultante. Jennifer, tienes que irte ahora. Sus ojos se abrieron con pánico. Espera, por favor, solo escúchame. Sé que probablemente estás saliendo con alguien y sé que no tengo derecho a pedir esto, pero, en realidad, la interrumpí. No estoy saliendo con nadie seriamente en este momento, pero eso es completamente irrelevante. Incluso si estuviera soltero, solo y desesperado, que no lo estoy nunca. Jamás consideraría lo que estás sugiriendo. ¿Tienes idea de lo insultante que es esto? No me querías cuando estaba trabajando duro y construyendo un futuro. Querías lujo, emoción y un hombre que pudiera darte un estilo de vida. Bueno, tomaste tu decisión. Jennifer, la tomaste muy claramente y muy públicamente. Me humillaste. Me hiciste sentir que no era suficiente. Que todo lo que tenía para ofrecer no era valioso. Me tomó años reconstruir mi autoestima después de lo que hiciste. Ella extendió la mano como si fuera a tocarme el brazo, pero me aparté. Lo sé y lo siento mucho. Fui superficial y estúpida y me equivoqué en todo. Pero la gente cambia. Márquez, he cambiado. Sé lo que importa ahora. Dejé escapar una risa que no tenía humor. Sabes lo que importa ahora porque no tienes otra opción. Si Derek todavía tuviera su dinero, su ático y su estilo de vida elegante, ¿estarías parada aquí? ¿Habrías pensado 2 veces en mí? ¿O seguirías publicando tu vida perfecta en Instagram, sin darle un segundo pensamiento al hombre cuyo corazón destrozaste? Ella no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. La realidad estaba escrita en todo su rostro. No estaba aquí porque realmente me amaba o porque había tenido alguna profunda comprensión de lo que teníamos juntos. Estaba aquí porque estaba desesperada, luchando y necesitaba a alguien que la rescatara. Y en su mente, supongo que parecía un blanco fácil, el Márquez confiable y estable, que siempre había estado allí, que probablemente asumió que estaría agradecido de tenerla de vuelta. Quiero que te vayas ahora, repetí, caminando hacia la puerta y abriéndola. Esta conversación ha terminado. Ella se quedó allí por un momento.
pareciendo luchar con qué decir o hacer a continuación. Luego su expresión cambió. La desesperación se transformó en algo más duro, casi enojado. ¿En serio, Márquez? ¿Vas a ser tan mezquino? ¿Vas a guardar rencor para siempre? Ahí estaba, el derecho. Incluso en su situación actual, incluso después de todo lo que había hecho, de alguna manera, se sentía con derecho a mi perdón, mi ayuda, mi amor. Esto no se trata de ser mezquino o guardar rencor. Dije, obligándome a mantener la calma, su trata de respetarme lo suficiente como para no permitir que alguien que me trató como un sustituto desechable vuelva a entrar en mi vida. Tomaste tus decisiones, Jennifer. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Tal como yo tuve que vivir con las consecuencias de tus decisiones hace 5 años. Ella cambió a Aiden a su otra cadera y caminó hacia la puerta. Pero se detuvo justo frente a mí. Te arrepentirás de esto, Márquez. Cuando seas viejo y estés solo, recordarás que vine aquí ofreciéndote una segunda oportunidad para ser feliz, para tener una familia, y la tiraste a la basura porque no pudiste superar tu orgullo. Casi me río de eso. En realidad estaba tratando de manipularme, de hacerme sentir que yo era el que estaba cometiendo un error. Adiós, Jennifer, fue todo lo que dije. Ella se fue, finalmente, dando pisotones por el pasillo con su hijo llorando, y cerré la puerta detrás de ella. Me quedé allí por un momento procesando lo que acababa de suceder. Y luego hice algo que probablemente suena insensible, pero se sintió absolutamente correcto en ese momento. Levanté mi teléfono y pedí una pizza grande con ingredientes extra. Luego abrí una cerveza. Me senté en mi sofá y genuinamente sonreí por primera vez desde que abrí esa puerta. Pensé que ese era el final, de verdad. Fue un encuentro tan absurdo que pensé que Jennifer se daría cuenta de lo ridícula que era su propuesta y no volvería a saber de ella. Pero debería haberlo sabido. 2 días después, mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de texto de ella. Al principio eran disculpas, largos mensajes sobre cómo había estado emocional y no se había expresado correctamente. Como realmente se preocupaba por mí y no solo me estaba usando como un plan de respaldo. Los ignoré. Luego los mensajes de texto se volvieron más desesperados. Habló de lo difícil que era todo, de cómo apenas estaba sobreviviendo, de cómo Aiden preguntaba por su papá y ella no sabía qué decirle. Envió fotos de su apartamento deteriorado, como si se suponía que debía sentirme culpable de que ya no viviera en el lujo. Seguí ignorándolos. Luego, aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse realmente raras. Su madre comenzó a llamarme, la madre de Jennifer, Patricia. Nunca me había querido particularmente durante nuestro matrimonio. Siempre había hecho comentarios sutiles sobre cómo Jennifer podría haberlo hecho mejor. Como había esperado que su hija se casara con alguien más ambicioso, más exitoso. Después del divorcio, nunca volví a saber de ella, lo cual estaba perfectamente bien para mí. Así que, cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono, inmediatamente sospeché. Dejé que las primeras llamadas fueran al buzón de voz, pero ella era persistente, llamando varias veces al día. Finalmente, más por curiosidad que por otra cosa, respondí. Márquez, gracias a Dios, dijo Patricia, con la voz cargada de falsa dulzura. He estado tratando de comunicarme contigo durante días. Tenemos que hablar sobre Jennifer. Patricia, con el debido respeto. No necesito hablar de Jennifer. Ella ya no es mi preocupación. Hubo una pausa, y luego su tono cambió, volviéndose más cortante y exigente. No te atrevas a tener esa actitud conmigo, jovencito. Jennifer vino a ti pidiendo ayuda y la rechazaste. ¿Tienes idea de lo cruel que es eso? Está luchando. Tiene un hijo que cuidar y tú simplemente le cerraste la puerta en la cara. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Eso no es exactamente lo que pasó, pero independientemente, las luchas de Jennifer no son mi responsabilidad. Ella tomó sus decisiones. Patricia se burló. Oh, por favor, ¿de verdad vas a aferrarte a la amargura por el resto de tu vida? Jennifer cometió un error. Ha admitido que está tratando de enmendarlo. Lo menos que podrías hacer es ayudarla. Ni siquiera tienes que volver con ella, aunque creo que eres un tonto si no lo haces. Te está ofreciendo una familia lista. Márquez, la mayoría de los hombres de tu edad saltarían ante esa oportunidad. No pude evitar reírme de eso. Se suponía que una familia lista con mi exesposa y su hijo con otro hombre era una oferta atractiva. Patricia, voy a decir esto una vez y luego voy a colgar y bloquear tu número. Jennifer no es mi responsabilidad. Su hijo no es mi responsabilidad. Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Ella eligió dejarme por otra persona. Ella eligió casarse con esa otra persona y tener un hijo con él. Esas fueron sus decisiones y las consecuencias de esas decisiones son suyas para manejar. He seguido adelante con mi vida y les sugiero que todos hagan lo mismo. La voz de Patricia se volvió helada. ¿Sabes cuál es tu problema? Márquez, eres egoísta. Siempre lo fuiste. Nunca te importó realmente la felicidad o los sueños de Jennifer. Estabas contento de mantenerla atrapada en la mediocridad y ahora que necesita ayuda real, ni siquiera puedes. Colgué antes de que pudiera terminar. Luego bloqueé su número, bloqueé el número de Jennifer y pensé que ese sería finalmente el final. Pero, por supuesto, no lo fue, porque al día siguiente, Jennifer se presentó en mi lugar de trabajo. Trabajo en un edificio de oficinas con seguridad bastante decente, así que no tengo idea de cómo pasó por la recepción, pero allí estaba, esperando en el lobby cuando bajé para reunirme con un cliente para almorzar. Se veía incluso peor que en mi apartamento, si eso era posible, y esta vez no tenía a Aiden con ella, lo que de alguna manera hizo que el encuentro se sintiera aún más calculado. Márquez, por favor. Solo dame 5 minutos, dijo, corriendo hacia mí. No me iré hasta que me escuches. Miré a mi alrededor, consciente de que estábamos en un espacio muy público con mis compañeros de trabajo potencialmente observando, y no quería causar una escena en mi lugar de trabajo. Jennifer
No puedes estar aquí, esto es completamente inapropiado. Ella me agarró el brazo e inmediatamente me aparté. No me importa si es inapropiado. No contestas mis llamadas ni mis mensajes. Tu madre no quiere hablarme. No tengo a dónde más recurrir. Quería señalar que mi madre tenía todo el derecho a no hablar con ella, pero en su lugar. Solo dije, ese no es mi problema. Tienes que irte ahora o llamaré a seguridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero a diferencia de antes, no sentí ni una pizca de simpatía. Esto era manipulación pura y simple, y yo había terminado de caer en ella. ¿Por qué estás siendo tan cruel? No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana. Solo te pido ayuda, algo de compasión. Solía ser una persona amable, Márquez. ¿Qué te pasó? Eso realmente me enfureció de una manera que sus intentos anteriores no lo habían hecho. ¿Qué me pasó? Tú me pasaste. Jennifer, destruiste mi confianza, mi autoestima, mi capacidad de creer en las relaciones y tuve que reconstruir todo eso por mi cuenta. Sin ayuda tuya. Así que no te atrevas a pararte ahí y actuar como si yo fuera el bad guy in this situation. She changed tácticas. Entonces, sus lágrimas se secaron notablemente rápido. Bien, ¿quieres saber la verdad? Necesito dinero. Márquez, necesito ayuda para pagar el alquiler este mes. Necesito ayuda para comprar comida y pañales. La guardería de Aiden es cara y apenas puedo pagarla. Sé que te está yendo bien ahora. Sé que te ascendieron. No pido mucho, solo lo suficiente para salir adelante los próximos meses hasta que pueda resolver las cosas. Ahí estaba. La verdadera razón de todo esto. No se trataba de que perteneciéramos juntos, de segundas oportunidades o de darse cuenta de lo que realmente importaba. Se trataba de dinero. Necesitaba apoyo financiero y probablemente había agotado todas las demás opciones antes de venir a mí. Absolutamente no. Dije con firmeza, no te voy a dar dinero. Eso está completamente fuera de discusión. Su rostro se retorció en algo feo. Entonces toda pretensión de tristeza o arrepentimiento se desvaneció. Eres increíble. ¿Lo sabes? ¿Vas a dejar que un niño sufra porque eres demasiado orgulloso para ayudar? Me acerqué, bajando la voz para que nuestra conversación no se escuchara. Permíteme ser muy claro. Tu hijo no es mi responsabilidad. Su padre debería mantenerlo. Y si no lo está haciendo, hay canales legales para eso. También hay programas de asistencia gubernamental, bancos de alimentos, recursos comunitarios. Pero yo no soy tu cajero automático personal, y no voy a recompensar tu derecho y manipulación dándote lo que quieres. Me miró fijamente durante un largo momento y pude ver su mente trabajando, tratando de descifrar qué ángulo tomar a continuación. Cuando habló de nuevo, su voz había adquirido un tono amenazante. Quizás quieras reconsiderarlo, Márquez. Porque podría hacerte las cosas muy difíciles. Podría contarle a la gente cómo nos abandonaste en nuestro momento de necesidad. Podría ir con tu jefe y explicarle qué clase de persona eres realmente. Sentí un escalofrío. No porque tuviera miedo de sus amenazas, sino porque estaba genuinamente sorprendido de lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Este era un lado de Jennifer que nunca había visto. Aunque tal vez siempre había estado ahí y yo había estado demasiado ciego para notarlo. ¿Me estás amenazando en serio en este momento? Se cruzó de brazos. Todos los rastros de la exesposa desesperada y llorosa desaparecieron, reemplazados por alguien que parecía casi calculadora. No te estoy amenazando, solo estoy señalando hechos. Tienes un buen trabajo, una buena reputación. Sería una pena que la gente comenzara a cuestionar tu carácter. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a seguridad ahora. Y si alguna vez vuelves a aparecer en mi lugar de trabajo, si alguna vez me amenazas de nuevo, conseguiré una orden de restricción, ¿entiendes? Por un momento pensé que podría escalar las cosas allí mismo en el lobby, pero luego pareció desinflarse ligeramente. Te arrepentirás de esto, Márquez, dijo, pero a su voz le faltaba la confianza que había tenido momentos antes. Estás cometiendo un gran error. Su dio la vuelta y se fue. Me quedé allí por un momento con el corazón acelerado, preguntándome en qué me había metido exactamente y si esta pesadilla iba a terminar alguna vez. Volví a subir, le dije a mi supervisor que necesitaba irme temprano debido a una emergencia personal y pasé el resto del día en casa tratando de procesar todo lo que acababa de suceder y preguntándome cuál sería el próximo movimiento de Jennifer, porque a estas alturas estaba claro que no se daría por vencida fácilmente y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llevar esto. Esa noche decidí llamar a mi hermano, David, que es abogado. Le expliqué toda la situación, desde Jennifer apareciendo en mi apartamento hasta su aparición en mi lugar de trabajo y sus amenazas apenas veladas. David escuchó en silencio y cuando terminé, dejó escapar un silbido bajo. Hombre, eso es una locura. Tu ex suena como si estuviera extremadamente desesperada o experimentando algún tipo de colapso. Tal vez ambas cosas. Me froté las sienes, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. ¿Qué hago? ¿Puedo realmente conseguir una orden de restricción basándome en lo que ha pasado hasta ahora? David pensó por un momento. La visita al lugar de trabajo y las amenazas podrían ser suficientes, especialmente si documentas todo y ella continúa acosándote. Mi consejo sería mantener un registro detallado de cada interacción. Guarda todos los mensajes de texto y mensajes de voz. Y si te contacta de nuevo o aparece en cualquier otro lugar, documéntalo de inmediato. Si el patrón continúa, sí, probablemente podrías obtener una orden de restricción. Le di las gracias y colgué, sintiéndome un poco mejor al tener un plan, pero también profundamente inquieto por toda la situación. Esto no era lo que esperaba para mi semana. Había estado viviendo mi vida en paz, centrándome en mi carrera y mi propia felicidad. Y de repente estaba lidiando con el drama de mi ex esposa de una manera que nunca podría haber anticipado. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude quitarme la sensación de que algo más venía. Y tenía razón, porque a la mañana siguiente me desperté y descubrí que Jennifer había publicado sobre nuestra situación en redes sociales.
Ya no uso mucho Facebook, pero un amigo me envió una captura de pantalla de la publicación de Jennifer. Y leerla me hizo hervir la sangre. La publicación era larga y divagante, cuidadosamente elaborada para hacerla parecer una víctima y a mí como un villano sin corazón. No usó mi nombre directamente, pero dejó bastante claro de quién estaba hablando. Escribió sobre cómo había cometido errores en su pasado, como su exmarido la había abandonado a ella y a su hijo y cómo se había acercado a alguien de su pasado en busca de ayuda, esperando encontrar compasión y apoyo. En cambio, afirmó que se había encontrado con crueldad y rechazo. Pintó un cuadro de sí misma como una madre soltera en apuros que trabajaba en múltiples empleos, apenas capaz de alimentar a su hijo, mientras su ex pareja adinerada se negaba a ofrecer incluso la más mínima ayuda. Escribió sobre cómo se había dado cuenta de lo que realmente importaba y había tratado de hacer las paces, solo para que le cerraran la puerta en la cara por alguien que eligió el orgullo sobre la compasión. La publicación estaba recibiendo mucha interacción. La gente que no conocía la historia completa estaba comentando con simpatía por ella y críticas para la persona anónima que supuestamente la había abandonado. Algunos de los comentarios eran genuinamente llenos de odio, llamándome nombres y diciendo que merecía estar solo para siempre. Algunas personas que nos conocían a ambos parecieron darse cuenta de quién estaba hablando, y me estaban defendiendo en los comentarios, tratando de proporcionar contexto sobre cómo había terminado realmente nuestro matrimonio. Pero Jennifer estaba eliminando esos comentarios y bloqueando a esas personas, curando cuidadosamente la narrativa para mantener su estatus de víctima. Me sentí mal al leerlo. Esto era manipulación pública en un nivel completamente nuevo, y no tenía idea de cómo responder. Mi primer instinto fue comentar en la publicación yo mismo para aclarar las cosas, pero David me había aconsejado que documentara todo sin involucrarme. No le des más munición. Me había dicho, deja que ella parezca inestable mientras tú mantienes las manos limpias. Así que tomé capturas de pantalla de todo en su lugar, guardándolas en una carpeta de mi computadora. Pero el daño ya estaba hecho. Las personas que conocían a Jennifer pero no me conocían bien, ahora me veían a través de esta lente distorsionada que ella había creado. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de conocidos mutuos, algunos preguntando si estaba bien, a otros con preguntas más directas sobre por qué me había negado a ayudarla. Respondí a las personas en las que confiaba con la breve explicación de que a la publicación de Jennifer le faltaba mucho contexto y que preferiría no discutirlo públicamente. A todos los demás simplemente no les respondí en absoluto. 2 días después, las cosas se intensificaron aún más de una manera que no vi venir en absoluto. Llegué a casa del trabajo y encontré un sobre pegado a la puerta de mi apartamento. Dentro había una carta escrita, mano de Jennifer, y esta vez no había ninguna pretensión de pedir ayuda o sugerir que volviéramos a estar juntos. Esta carta era pura manipulación por culpa. Escribió sobre cómo Aiden estaba sufriendo a causa de mi egoísmo, como no tenía ropa o juguetes adecuados, como apenas estaban sobreviviendo con frijoles y arroz, y como cada día era una lucha. Incluyó fotos de Aiden luciendo triste y desaliñado, claramente escenificadas para maximizar el impacto emocional. Luego la carta tomó un giro más oscuro. Jennifer escribió que había estado pensando en lo que sucedería si ya no podía mantener a su hijo, sobre cómo el sistema de acogida estaba lleno de niños cuyos padres no podían llegar a fin de mes y cómo haría lo que fuera necesario para asegurarse de que Aiden fuera cuidado incluso si eso significaba entregarlo. Dijo que la culpa recaería sobre mi conciencia, que yo podría haber evitado todo este sufrimiento con un simple acto de bondad y que algún día tendría que responder por mis decisiones. Me senté en mi sofá mirando esta carta y sentí una complicada mezcla de emociones. Parte de mí reconoció esto como una flagrante manipulación emocional, un intento de hacerme sentir culpable para que le diera dinero usando a su hijo como un accesorio. Pero otra parte de mí, la parte que todavía tenía algo de empatía humana básica, se sintió genuinamente preocupada por si un niño estaba sufriendo realmente. Volví a llamar a David. Está amenazando con entregar a su hijo al sistema de acogida si no le ayudo. ¿Es esto algo que debo tomar en serio? ¿Podría de alguna manera ser considerado responsable si algo le sucede a este niño? David se quedó callado por un momento. Legalmente, no tienes ninguna obligación con ese niño. Moralmente, esa es una pregunta diferente, pero en términos de responsabilidad legal estás libre. Dicho esto, si realmente crees que un niño está siendo descuidado o que Jennifer es lo suficientemente inestable como para hacerse daño a sí mismo o a su hijo, podrías denunciarlo a los servicios de protección infantil, que ellos investiguen y determinen si se necesita intervención. Era una opción dura, una que sentía que escalaría aún más la situación, pero estaba empezando a preguntarme si Jennifer realmente estaba teniendo algún tipo de colapso y si la intervención profesional podría ser necesaria. Sin embargo, antes de que pudiera decidir qué hacer, las cosas dieron otro giro. 3 días después del incidente de la carta, recibí una llamada de un número desconocido, contra mi mejor juicio. Contesté, ¿es Márquez? Preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién es? Hubo una pausa. Soy Derek, el marido de Jennifer. Bueno, exmarido. Supongo, tenemos que hablar. Sentí que se me revolvía el estómago. De todas las personas de las que nunca esperé escuchar, Derek estaba en la cima de la lista. El hombre por el que mi exesposa me había dejado. El padre de su hijo, el tipo que supuestamente los había abandonado a ambos. ¿De qué podríamos tener que hablar usted y yo? Pregunté, con la voz cautelosa. Derek soltó una risa amarga. Créeme, tampoco es una conversación que quiera tener, pero Jennifer ha perdido completamente la cabeza. Y aparentemente, ahora estás atrapado en el fuego cruzado. Mira, sé que no tienes motivos para ayudarme o incluso escucharme, pero ¿podemos vernos en algún lugar? Creo que necesitas saber a qué te estás enfrentando realmente. En contra de cada instinto que me decía que colgara y bloqueara también este número.
La curiosidad me pudo. Acordamos encontrarnos en una cafetería en una parte neutral de la ciudad al día siguiente. Pasé toda la noche y la mañana siguiente dudando de esta decisión, preguntándome si esto era algún tipo de trampa o emboscada. Pero cuando llegué a la cafetería, Derek ya estaba allí, sentado en un rincón, luciendo casi tan agotado y derrotado como Jennifer había lucido en mi puerta. Era más bajo de lo que había imaginado. Tal vez 1.75 metros, con un cabello perfectamente peinado que era claramente costoso y ropa que todavía gritaba dinero, incluso si aparentemente lo había perdido todo. Cuando me vio, se puso de pie y extendió la mano. No la tomes. Retiró la mano torpemente y hizo un gesto para que me sentara. Gracias por venir, dijo. No estaba seguro de que lo harías. Me senté frente a él, manteniendo mi expresión neutral. Estoy aquí. Tienes 15 minutos para explicar por qué debería importarme algo de lo que tengas que decir. Derek asintió, pareciendo esperar mi hostilidad. Justo. Voy a ser directo contigo. Márquez, Jennifer te está mintiendo sobre casi todo. Yo no la abandoné a ella y a Aiden. Ella me dejó a mí. Sentí que mis cejas se alzaban de sorpresa. Esa no es la historia que me contó. Se rió de nuevo. Ese mismo sonido amargo. Estoy seguro de que no lo es. Déjame darte la versión real de los hechos. Sí, mi empresa tuvo problemas. Sí, perdí mi puesto ejecutivo. Pero no lo perdí todo, y no me enfrento a cargos penales. Fui absuelto de cualquier delito hace meses. Acepté un trabajo diferente en una empresa más pequeña. Sigo ganando buen dinero. Solo que no las cantidades ridículas que ganaba antes. Reduje el tamaño del ático a una casa normal en los suburbios. Todavía estoy pagando la manutención infantil, una cantidad sustancial, de hecho, $1,500 al mes, que es más de lo que ordenó la corte. Me recosté procesando esta información. Si eso es cierto. Entonces, ¿por qué me dijo que los abandonaste a ella y a Aiden? Derek sacó su teléfono y comenzó a mostrarme documentos, extractos bancarios que mostraban pagos regulares de manutención infantil. Intercambios de mensajes de texto entre él y Jennifer, donde él pedía ver a Aiden y ella ponía excusas o exigía más dinero. Documentos judiciales que mostraban su acuerdo de custodia, porque Jennifer no quería una vida normal incluso conmigo, cuando el estilo de vida de lujo terminó. Ella se descontroló por completo, se obsesionó con volver a ese nivel de riqueza y estatus, comenzó a exigirme más dinero, amenazando con alejar a Aiden si no le pagaba extra. Cuando me negué y me mantuve firme, comenzó a decirle a todo el mundo que los había abandonado. Ha estado publicando en redes sociales, hablando con cualquiera que quiera escuchar, tratando de conseguir simpatía, y probablemente donaciones. Pensé en la publicación de Facebook, las fotos de Aiden luciendo desaliñado, la carta sobre apenas sobrevivir con frijoles y arroz. Entonces, lo de que está luchando para pagar el alquiler, apenas alimentando a su hijo, ¿todo eso es falso? Derek negó con la cabeza. No es exactamente falso, sino extremadamente exagerado e autoinfligido. Le estoy pagando $1,500 al mes en manutención infantil. Supuestamente también está trabajando en 2 empleos, según lo que le dice a la gente. Aunque no estoy seguro de que eso sea cierto. Debería poder pagar un apartamento decente y cuidar bien de Aiden. Pero Jennifer tiene este problema, nunca aprendió a vivir dentro de sus posibilidades. Incluso cuando estábamos juntos y teníamos dinero, ella gastaba constantemente más de lo que teníamos, acumulando deudas de tarjetas de crédito en ropa de diseñador y restaurantes caros. Creo que está haciendo lo mismo ahora, gastando dinero que no tiene, tratando de mantener alguna apariencia del estilo de vida que solía tener y luego clamando pobreza cuando no puede pagar sus cuentas. Me senté allí por un momento, tratando de reconciliar esta información con todo lo que Jennifer me había dicho. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué quieres de mí? Derek me miró directamente a los ojos. Te lo digo porque Jennifer me mencionó tu nombre. Me llamó la semana pasada exigiendo que le diera dinero extra porque su plan de respaldo no estaba funcionando. Dijo que había ido a su exmarido en busca de ayuda y que tú la habías rechazado y ahora necesitaba que yo compensara la diferencia. Cuando dije que no, me amenazó con llevarme de vuelta a la corte para pedir más manutención infantil, con afirmar que no estaba pagando nada para hacerme la vida miserable. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente también te estaba acosando a ti. Y honestamente, hombre, me sentí mal por eso. Sé que soy parte de la razón por la que tu matrimonio terminó, y a pesar de lo que siento por Jennifer ahora, no estoy orgulloso de eso. Así que estoy aquí para advertirte y para darte documentación que prueba que está mintiendo. Úsala como necesites. Me deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había copias de todo lo que me había mostrado en su teléfono, además de registros financieros adicionales, mensajes de texto e incluso una declaración formal que había escrito detallando el comportamiento de Jennifer y su apoyo financiero real a Aiden. Era más de lo que esperaba. Y me encontré a regañadientes agradecido, incluso si todavía no me caía particularmente bien el tipo. ¿Por qué te casaste con ella?, pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Si no te importa que pregunte, ¿qué viste en ella? Derek se quedó en silencio por un momento, pareciendo considerar su respuesta cuidadosamente. Honestamente, al principio, me atrajo su ambición, su impulso, la forma en que parecía saber lo que quería de la vida. Y sí, me gustaba tener una mujer atractiva en mi brazo en los eventos de la empresa. Pero fui estúpido y no me di cuenta de que lo que pensé que era ambición era en realidad solo materialismo y obsesión por el estatus. Jennifer no quería construir algo significativo. Solo quería tener cosas caras y ser envidiada. Para cuando me di cuenta de eso, ella estaba embarazada y me convencí de que podríamos hacer que funcionara por el bien de Aiden. Pero después de que él nació, empeoró. Ella no tenía ningún interés en ser realmente una madre. Veía a Aiden como un accesorio, algo para publicar en redes sociales.
Pero no quería hacer el trabajo real de criarlo. Peleábamos constantemente por dinero, por sus gastos, por sus prioridades. Cuando mis ingresos disminuyeron, se convirtió en alguien que ni siquiera reconocía. Fue entonces cuando presenté la solicitud de divorcio. Había algo doloroso en escuchar la experiencia de Derek con Jennifer porque reflejaba la mía en muchos aspectos, solo que con más dinero de por medio. Ella había querido algo de ambos, y cuando no pudimos o no quisimos proporcionárselo, se volvió contra nosotros. ¿Qué pasa con Aiden? Pregunté. ¿Está realmente bien? Porque si está siendo genuinamente descuidado o maltratado, esa es una situación diferente. La expresión de Derek se suavizó cuando mencioné a su hijo. Aiden está bien. Físicamente al menos. Lo tengo cada 2 fines de semana y algunas noches entre semana, según nuestro acuerdo de custodia. Aunque Jennifer intenta interferir con eso siempre que puede. Cuando está conmigo, está bien alimentado, limpio, feliz. Tiene ropa y juguetes y todo lo que un niño necesita. Jennifer lo usa como herramienta de manipulación. Le toma fotos luciendo triste o con ropa vieja cuando quiere simpatía. Pero luego veré publicaciones recientes en su Instagram donde él está vestido elegantemente y están en algún restaurante o evento que de alguna manera pudo pagar. Ella no lo está descuidando en ningún sentido legal, pero definitivamente lo está usando y eso es lo que realmente me mata. Hablamos durante otros 20 minutos. Derek me dio más detalles sobre el comportamiento de Jennifer durante el último par de años, sus patrones de manipulación, su tendencia a hacerse la víctima mientras simultáneamente arremetía contra cualquiera que no le diera lo que quería. Cuando finalmente terminamos la conversación, Derek se puso de pie para irse. Luego hizo una pausa. Una cosa más, Márquez. Jennifer mencionó algo sobre ir a tu lugar de trabajo e insinuó que podría intensificar las cosas si no la ayudas. Sugeriría adelantarte a eso. Habla con tu empleador, quizás consigue una orden de restricción algo porque he estado lidiando con sus amenazas y manipulación durante más de un año y puedo decirte que no se detiene a menos que la obligues a detenerse con límites legales. Le agradecí por la información y la advertencia, sintiéndome extraño por todo el encuentro. Este hombre, al que había resentido durante años, a quien había culpado por destruir mi matrimonio, acababa de darme información valiosa y me había ayudado a ver la situación con más claridad. La verdad era que Derek no había destruido mi matrimonio. Jennifer lo había hecho. Ella me habría dejado eventualmente, si no por Derek, entonces por otra persona. Porque nunca iba a ser suficiente para alguien cuyos valores estaban tan fundamentalmente desalineados con los míos. Había pasado años culpando a Derek, pero en realidad, probablemente me había hecho un favor, incluso si no se había sentido así en ese momento. Armado con la documentación de Derek y una imagen más clara de a lo que me enfrentaba, pasé esa noche preparando mi propia documentación de cada interacción que había tenido con Jennifer desde que apareció en mi puerta. Los mensajes de texto, los mensajes de voz de su madre, la visita al lugar de trabajo, la carta, todo. Luego llamé a David de nuevo y le conté sobre mi reunión con Derek y le mostré toda la evidencia que había reunido. Esto es bueno, dijo David, revisando todo, esto muestra un patrón claro de acoso y establece que sus afirmaciones sobre haber sido abandonada y estar en la indigencia son falsas. Con esto, definitivamente puedo ayudarte a solicitar una orden de restricción. Deberíamos hacerlo más pronto que tarde, especialmente si Derek tiene razón sobre su posible escalada. A la mañana siguiente, David presentó el papeleo para la orden de restricción. Tuvimos que esperar unos días para la audiencia, durante los cuales estuve constantemente nervioso, esperando que Jennifer apareciera en otro lugar o que surgiera una nueva manipulación. Pero las cosas estuvieron tranquilas, sospechosamente tranquilas, lo que de alguna manera me puso más ansioso que si ella hubiera estado acosándome activamente. Llegó el día de la audiencia de la orden de restricción, y me tomé la mañana libre en el trabajo para ir a la corte. Jennifer estaba allí, por supuesto, sentada en el pasillo, fuera de la sala del tribunal, con Aiden en su regazo. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, su cabello sin lavar y círculos oscuros bajo sus ojos. Cuando me vio, se levantó inmediatamente, sosteniendo a Aiden casi como un escudo. Márquez, por favor, gritó a través del pasillo, por favor. No hagas esto, solo habla conmigo. Podemos resolver esto sin involucrar a los tribunales. David me puso una mano en el brazo, un recordatorio silencioso de que no me involucrara, y pasamos junto a ella a la sala del tribunal. La audiencia en sí fue relativamente sencilla. David presentó toda nuestra documentación, la cronología del acoso de Jennifer, las afirmaciones falsas que había hecho en redes sociales, la carta amenazante, la visita al lugar de trabajo y la evidencia de Derek que mostraba que sus afirmaciones sobre ser abandonada y estar en la indigencia eran inventadas. La jueza, una mujer de aspecto severo, probablemente de unos 50 y tantos años, revisó todo con cuidado, ocasionalmente haciendo preguntas. Jennifer se representó a sí misma, lo cual fue su primer error, y cuando se le dio la oportunidad de hablar, inmediatamente comenzó a llorar y a hablar sobre cómo era solo una madre desesperada tratando de sobrevivir, cómo había cometido errores, pero solo porque estaba muy asustada y abrumada, y como yo era la única persona a la que había pensado que podía recurrir. La jueza dejó que Jennifer terminara su discurso emocional y luego dijo: señorita Peterson, he revisado toda la documentación presentada aquí hoy. Si bien simpatizo con su situación como madre soltera, nada en esta evidencia sugiere que el señor Uybrook tenga alguna obligación legal de brindarle apoyo. Usted se divorció hace 5 años, se casó con otra persona, tuvo un hijo con esa persona, y según estos documentos judiciales, esa persona le está pagando una manutención infantil sustancial. El señor Uybrook tiene razón en que su contacto repetido, particularmente aparecer en su lugar de trabajo y enviar correspondencia amenazante, constituye acoso. Concederé la orden de restricción. Debe abstenerse de todo contacto con el ciñe.
Uy, Brock, ya sea directo a través de terceros. Y debe permanecer al menos 500 pies de distancia de su residencia y lugar de trabajo. ¿Entiende? El rostro de Jennifer se arrugó y comenzó a sollozar ruidosamente, lo que provocó que Eden también comenzara a llorar. Esto no es justo. Sollozó entre lágrimas. Suponía que me amaría para siempre. Lo prometió. Y ahora solo me está abandonando como todos los demás. La expresión de la jueza se suavizó ligeramente. Pero su voz se mantuvo firme. Señorita Peterson, le sugiero encarecidamente que busque asesoramiento. Lo que está describiendo sugiere que podría estar lidiando con algunos problemas emocionales o de salud mental que están fuera del alcance de esta audiencia. Pero esta orden de restricción se mantiene. Si la viola, enfrentará consecuencias legales, incluida la posible pena de cárcel. ¿Entiende? Jennifer finalmente asintió, todavía llorando. Y la jueza nos despidió. Mientras David y yo salíamos de la sala del tribunal, sentí un enorme peso levantarse de mis hombros. Por fin se había acabado. Jennifer ya no podía contactarme. No podía aparecer en mi casa o lugar de trabajo, no podía enviar a su madre ni a nadie más a acosarme en su nombre. Ahora estaba legalmente protegido y si intentaba algo más, habría consecuencias reales. David me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, hombre. Sé que probablemente no se siente muy bien verla así con su hijo. Pero no puedes permitir que alguien te manipule y acose solo porque está pasando apuros. Sus problemas no son tu responsabilidad. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero aún sintiendo una compleja mezcla de emociones sobre toda la situación. Durante las siguientes semanas, la vida volvió lentamente a la normalidad. Jennifer no intentó contactarme, y no volví a escuchar nada sobre ella por parte de amigos o conocidos mutuos. Las publicaciones en redes sociales que había hecho finalmente fueron eliminadas. Aunque no estoy seguro si ella las quitó ella misma o si suficientes personas las denunciaron para que la plataforma las eliminara, me concentré en el trabajo. Pasé tiempo con amigos y traté de procesar todo lo que había sucedido. De alguna manera, todo el calvario había sido extrañamente catártico. Me había obligado a confrontar sentimientos persistentes sobre mi divorcio, sobre mi autoestima, sobre lo que realmente quería de la vida y las relaciones. El Márquez, que estaba casado con Jennifer, probablemente se habría sentido culpable. Tal vez incluso habría considerado ayudarla a pesar de saber que estaba mal porque estaba tan desesperado por ser visto como una buena persona y tan inseguro de su propia valía. Pero el Márquez que abrió su puerta esa tarde de martes conocía su valor, conocía sus límites y era lo suficientemente fuerte como para hacerlos cumplir incluso cuando hacerlo parecía cruel para los extraños que no conocían la historia completa. Estoy en un buen lugar ahora. Mi carrera está prosperando. Estoy en una relación saludable con alguien que valora las mismas cosas que yo. Tengo amistades sólidas y una vida de la que estoy genuinamente orgulloso. Me reconstruí después de que Jennifer destruyó nuestro matrimonio. Y cuando intentó arrastrarme de vuelta a su caos, me mantuve firme. Eso no es crueldad, ni mezquindad, ni guardar rencor. Eso es respeto propio. Y es algo por lo que luché mucho para desarrollar después de años de sentir que no era suficiente. La pizza que pedí esa primera noche, sentado en mi sofá, después de cerrarle la puerta a Jennifer y su absurda petición, fue una de las mejores pizzas que he comido porque representó una elección de priorizar mi propio bienestar por encima de la manipulación de otra persona. Cada decisión que tomé después de eso, desde ignorar sus mensajes de texto hasta solicitar la orden de restricción y negarme a sentirme culpable por protegerme, fue una reafirmación de esa elección. A veces la gente me pregunta si alguna vez me pregunto qué habría pasado si hubiera manejado las cosas de manera diferente, si le hubiera dado dinero a Jennifer o la hubiera ayudado o incluso si hubiera sido menos duro en mi rechazo. La respuesta es no. No me lo pregunto porque sé exactamente lo que habría pasado. Ella habría tomado lo que le di, habría regresado por más, habría continuado manipulándome y haciéndome sentir culpable y yo me habría perdido lentamente de nuevo en el proceso de intentar arreglar problemas que nunca fueron míos para arreglar en primer lugar. Algunas personas entran en tu vida para enseñarte lecciones. Y Jennifer me enseñó varias importantes. Me enseñó que no puedes sacrificarte para salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Me enseñó que el amor real respeta los límites y no exige que te prendas fuego para mantener caliente a otra persona. Y lo más importante, me enseñó que conocer tu valor y mantenerte firme en él, incluso cuando otros te llaman egoísta o cruel por hacerlo, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Así que sí. Mi exesposa me dejó por un tipo más rico. Su vida perfecta se vino abajo y regresó arrastrándose, esperando que yo fuera su red de seguridad. Me reí, cerré la puerta y pedí pizza. Y lo haría de nuevo sin dudarlo porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas, no por amargura o venganza, sino por autopreservación y el conocimiento difícilmente adquirido de que mereces personas en tu vida que te valoren por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellos cuando se les acaban sus otras opciones. Esa es mi historia, Reddit. Gracias por dejarme compartirla. Espero que cualquiera que esté lidiando con exes manipuladores o familiares con derecho o cualquiera que intente hacerlos sentir culpables para que sacrifiquen su propio bienestar, se lleve algo útil de esto. Mantente firme, conoce tu valor y nunca tengas miedo de pedir esa pizza y seguir adelante con tu vida.